Disculpen, estoy arrancando la grabación en la otra computadora y tratando de ver de compartirles el trabajo todo. Este trabajo, ¿verdad? ¿Lo están viendo ahora? Sí, Sí. ahora se ve. Está arrancando ahí, ¿no? Todavía no. ¿Les apareció o todavía no les apareció? Ahí estás. Sí, sí, ahí está. Ahí apareció, Ahí profe. está. Bárbaro, Sí. buenísimo. Bueno, entonces, ese es el trabajo práctico que tendrían que entregar ahora, ¿sí? Mañana, este miércoles de esta semana. ¿Dudas sobre eso? Este es el práctico 2.2. Sí. Sí, exactamente. O no sé, lo que quieran charlar. ¿Tienen ganas de charlar de otra cosa? Charlamos de otra cosa, pero No, Profe, yo tengo me una preocupaba. duda. Sí. yo tengo dudas. A mí me genera duda qué sexo me nace mi bichito en la F1 si de la generación P tengo un hermafrodita que porta XX, supongo, bueno, que es hembra, pero bueno, yo lo junto con el espermatozoide y en el sexo me queda nada SX y entonces ahí como que me genera la duda. O sea, mi hermafrodita padre lleva óvulos, ¿no? No, o sea, a ver, vos tenés un individuo tuyo y que es hermafrodita. Claro. Bueno, ahora lo vas a cruzar con o sea, ¿qué vas a usar? ¿Un óvulo o un espermatozoide? Voy a usar el óvulo de mi generación P y lo voy a cruzar con un espermatozoide de otra compañera. De otra persona, de otro compañero. Claro. Bueno, ese otro individuo, ¿qué es macho o es también un hermafrodita XY? No, es macho. Ajá. Bueno. En realidad ahí ya me empiezo como a hacer lío. Porque yo como entiendo, si es macho, sí, es XY, pero si es hermafrodita macho, en sus gametas, ¿qué portaría? Puede producir óvulos y puede producir espermatozoides. Vos vas a usar un espermatozoide, no vas a usar óvulos. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. O sea, genéticamente sería SX para que sea macho. En el cromosoma del par sexual. Sí. El de macho, el de Y. Sí. Cuando yo leo las gametas de mis compañeros y me aparece como un guión /SX, entiendo que es el macho. Claro, sí. Ok, o sea, perfecto. Sí. O sea, tiene que tener, déjame volver a la tablita porque no la tengo ahora en mi cabeza. Encima se puso a llover y tengo techo de chapa, o sea, todo mal. No, esa no es. Porque si en realidad yo me empieza a generar la duda porque si el hermafrodita sería hembra, ¿cómo se expresaría en las gametas sexuales? ¿SX, SX? El hermafrodita hembra, no entramos en ningún detalle de si va a producir solo óvulos porque es XX ni nada por el estilo. Claro. Así que, digamos, lo dejamos como que va a producir óvulos y espermatozoides. No pusimos ahí mayores detalles, ¿sí? Y entonces, en este gen, ¿vos estás viendo ahora en la pantalla? Sí. ¿Estoy compartiendo? Bueno, sí. En este gen, entonces, que es en el de los cromosomas sexuales, cuando vos tenés un cromosoma X, ¿sí? El res va a estar, no, el res no, perdón, el sexo era. Sí. Vas a tener disculpame que lo leo de nuevo porque no me acuerdo cómo era, cómo estaba esto planteado, ¿sí?
En ausencia de cromosoma Y, el individuo se desarrolla como hembra o hermafrodita, si fuera... ¿Y acá no había alelos? ¿No había unos alelos para el...? ¿Por qué esto está así como nada? ¿No había unos alelos acá que eran SX presente o ausente? Sí, tiene No, yo efecto en mi trabajo práctico lo tengo así Ah, como acá lo estoy está. mostrando. Perdón, claro, porque este es el X y este es el Y. En el Y está este alelo, digamos, Ujú. para Sí, este gen, que es el SX y que es el que va a determinar que sea macho, ¿sí? Y entonces acá te sí. aclara que este gen es determinante de masculinidad, solamente hay un alelo y se encuentra Ujú. en la región no homóloga del cromosoma Y. Si está presente, el individuo se desarrollará como macho. Si tiene al menos un alelo dominante en el gen H, ¿sí? Ahora, si tuvieras un Sí, individuo que es homocigota recesivo o sí. heterocigota con el alelo HSX, va a ser hermafrodita, ¿sí? Entonces, un individuo que tenga, digamos, no importa si es XX o XY, pero si tiene Sí. estas características, si HH va a ser hermafrodita. Y va a producir óvulos y va a producir espermatozoides. Eso es tu generación parental. Entonces, Ok. vos tomás el óvulo de tu individuo hermafrodita Ujú. y buscas un espermatozoide de un compañero que no importa si es macho o si es un hermafrodita, pero que produce espermatozoides, ¿sí? Tomás el Ujú. Sí, espermatozoide. Y los cruzás y con eso tenés una descendencia, perfecto. ¿sí? No Sí, necesitas que sea, ¿cómo se dice? No necesitas que sea un macho tradicional, digamos, ¿no? ¿Entiendes? Puede ser una sí. hermafrodita, pero de esa hermafrodita tomás un espermatozoide. Bien. Y entonces, siempre que haya presencia de SX, va a ser macho. En mi MF1, digamos. Sí, siempre que Sí, tengas un gen SX va a ser macho. Sí, perfecto. Listo, profe, gracias. sí. Bueno, de nada. ¿Quién más? Como es en la parte donde había que colocar en la página de los letales y estériles, no sé si está todo bien puesto como para calcular la cantidad total, porque veo un renglón que no entiendo, que está mezclado A el ver, M. ¿querés compartir? Ah, no, no tenés compu ahí, ¿no? ¿Querés compartir pantalla? No, no. El otro día se me quedó colgada cuando quise hacer algo en esta. Ah, bueno. Voy entonces yo voy al trabajo práctico. En el Excel, Sí, donde está la parte de la hoja que tiene los letales y los estériles. acá, Bien. sí. Donde dice, caballero era, sí, él tenía un M, cambio MN por red, ¿puede ser? Ah, ahí hay algo. Ahí no sé qué pasó. ¿Estás, Diego, ahí, por ahí? Sí, profe, justo estaba viendo qué había pasado y hice mal algo yo. ¿Eh? Hice mal algo, digo, metí donde no tenía que Claro, vos escribir. acá, si tenías, o sea, el tema es que te había salido, si te salió un M minúscula, o sea, un homocigota recesivo, lo que tenías que hacer era Claro. cambiar, sacar esa M minúscula y poner una M mayúscula y te quedaba un heterocigota. No sé por qué acá anotaste res, ¿sí? Esa es la Sí, duda. No sé qué sí, es me lo había que... salido, en el GNM me había salido letal, había dos Ujú. opciones, la otra no. Lo cambié por el no letal. ¿Cómo? Se me Sigo, corta lo que estás diciendo, no te terminé de escuchar. sí, perdón, ahí me escucha mejor. Sí, ahora sí. Que no, que en el GNM me salió uno letal, entonces lo cambié por Ujú. el otro, eran solo dos opciones. Sí. Por ahora, ¿por qué puse
no me acuerdo qué había visto. Bueno, Pero, Listo, perdón. Pero con el acá digamos, sí, corregilo, Diego. o sea, ponele, acá ves, tenés el ejemplo que les puse yo, por ejemplo, para el GNT me había salido este genotipo, ¿sí? Que era letal. Entonces, que lo cambié, lo puse de esta manera. Y básicamente eso es. Listo. Sí, María. Ya lo modifico entonces. No, quería preguntarle a Diego, si a él le ha salido M es letal, pero M mayúscula, M minúscula no es letal porque el M mayúscula es dominante, ¿no? Sí. Eso que lo mire bien, si le salió MN o MM minúscula. Está bien, de todos Justo ahí modos, María. la estoy viendo. Y en el res, profe, en el res por ahí le tocó el letal, por eso por eso discriminó también el res, aparte del M. Puede ser, pero en ese caso, Diego, usaba 2 renglones, ¿sí? Claro. Sí, pasa que usó 2 renglones, profe, no sé si se le habrá copiado justo al lado. Tiene anotado 2 veces, Diego. Ah, mirá, acá está, claro. Probablemente esto, permiso, yo lo voy a cambiar, acá. ¿Sí? Y acá vamos a poner que pusiste MM. Si no es así, vos después lo podés corregir. Y esto es en la generación parental. Sí, ¿Sí? exacto. Entonces sumamos los dos para tomar en cuenta el porcentaje de letales M. ¿Está bien? Exactamente. Y de todos modos, María, lo que les quería decir, digamos, es que si algún compañero se equivocó y puso otra cosa, digamos, como pasó ahora en este caso, no hay ningún problema, no pasa nada, porque, digamos, acá cada uno va a tener distintos números, porque cada uno va a haber hecho los cálculos en distintos momentos, y mientras ustedes están haciendo los cálculos va a haber otros compañeros que están cargando datos y van a ir cambiando constantemente esos datos. Entonces lo que cargó uno va a ser distinto de lo que cargó otro y así sucesivamente, ¿sí? Digamos, y no es, o sea, es un ejercicio, no es un estudio definitivo que tenemos que tener resultados exactos ni nada. Si vos tenías, digamos, o sea, el tema es que desarrollar un criterio y sostenerlo. Si vos decís, bueno, estos dos no los contabilizo porque me generan dudas o los considero de tal manera, está bien, digamos, en todo caso podés poner, si querés vos, en tu trabajo una nota al pie y decir, bueno, había estos, por ejemplo, en este caso, Leandro, no sé si está por ahí Leandro, que puso F1 ahí bastante arriba. A ver, voy a checar un poquito la pantalla. A mí se me ocurre que se confundió y que en realidad esto de la generación P es algo que haya estado haciendo los trabajos prácticos y que haya adelantado mucho, pero me parece... Entonces lo tomamos. ¿no? Entonces yo esto la verdad es que lo consideraría como que es generación parental y se confundió yo lo hubiera considerado, digamos, como generación parental. Estos que están apareciendo acá sí ya son F1 claramente. Mira, Ortiz Lautaro, no, Leandro Orta. Estos sí me parece más lógico que sean de la generación F1. Pero este de acá yo creo que se confundió y que eran de la generación P. Me parece mucho más probable eso. ¿Sí? Bien. Ahí está arrancando mi compu. Ustedes me ven el cuello. Tengo acá un montón de dispositivos. Y estoy pasando por arriba de uno para escribir en el otro. A ver si... Después de la tirada de dados no entendí mucho cómo tenía que hacerlo. Nada, desde que dijo buenos días. Me quedé con Yuba. A ver, bueno. Vamos a ir haciendo una repasada de a poquito, ¿sí? Pero la tirada de dados en el 1 o en el 2. El 1 lo resolviste ya, María. Sí, en el segundo.
Por eso, el 2 te quedaste medio perdida. Punto 13, sí. Yo para elegir, después un compañero, ¿cómo lo elijo? Porque me dice columna E, que vaya a la columna E. A ver, ahí me pude unir. Espera un segundito, porque ahora tengo ecos y todo eso. Me voy a salir. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, profe. Buenísimo. ¿Y ahora? Voy sacando el tacho, Sí, las la seguimos galletitas, escuchando. los libros. Bueno, ahí estamos con la notebook que revivió. Ahí voy a estar un poquitito más cómoda. Bien. Entonces, les propongo, si quieren, que vayamos revisando, que agarremos el trabajo práctico y lo vamos viendo punto por punto, ¿sí? Como para... Ok. Sí, me parece bárbaro. profe. Sí, sí. Bueno, y quisiera, algo ya les Profe. adelanté el martes. Sí. Profe, consulta, tengo Sí, una consulta. sí. A ver. En el Excel que colaboramos todos, los resaltaron algunos con verde, Sí. con eso creo que es magenta. No sé, bueno, eso es como un Bueno, azul eso fue una turquesa. decisión de cada uno que fue marcar. ¿Qué dice No acá? sé qué es eso. ¿Qué significa eso? Yo estoy confundido No, con y eso. esto porque les ha tocado, porque han hecho cambios probablemente o algo por el estilo, ¿sí? Acá faltaría cambiar, Lucila, andas por ahí. Si hiciste un cambio, a ver, vamos a ir a encima, a la planilla de letales, Lucila Croce. A ver si tenemos anotado. No hizo ninguna anotación. Bueno, Lucila debería venir y anotar acá, digamos, que hizo un cambio por acá, ella debería poner Lucila Croce, debería poner acá en el gen, en el H, gen H, le había tocado el HSSXA, vamos a copiar esto de acá. Sí, y ella debería poner esto, ¿no? Y acá debería venir y cambiar eso por una H mayúscula. Lucila, te estoy corrigiendo el trabajo en vivo y en directo. Sí, y calculo que lo deben haber marcado por eso, porque fueron haciendo cambios. Leandro también era el que estaba anotado ahí, que era el que yo les decía, ven, es generación P. Son todos estos que él marcó acá. Claro. Me parece, profe, son que los lo que que él fue marcaron cambiando, ¿sí? alelos letales o estériles. Exactamente, han ido marcando, pero esa fue una decisión de alguien que no sé si estaba marcado en el trabajo práctico, si yo les decía. A mí también me lo marcaron y no los marqué yo. No sé si por ahí alguien fue marcando. Puede ser, bueno, son cosas El que pasan GNM. cuando todos metemos mano en una misma cosa, ¿no? Hay que estar dispuestos a eso, a que la construcción colectiva es así, uno se imaginaba las cosas de una manera y de pronto vino otro con otro Claro. criterio y metió mano y bueno, es parte de lo que pasa. En uno de los puntos, Pero bueno, profe, digo, decía, está bien, son válidas los distintos criterios, está bueno que hayan marcado quienes hayan querido y quienes no sé, acá hay un montón de gente que marcó que, no sé,
No sé si tienen que ver con cambios o con que alguien arrastró el color y bueno, o sea, guíense, para eso está esta hoja de la planilla, guíense por lo que tenemos anotado acá, ¿sí? Exacto. Está bien. Profe, Profe, por casualidad, ¿está grabando? Sí, Ok. estoy grabando. Sí, Bueno, Profe, entonces lo que es los porcentajes de los letales es los que tenemos ahí de conteo con respecto a la cantidad que tenemos anotados. exacto, sí, ahora vamos a ir bien ahí al... bueno, vamos a ver. Vamos por punto por punto. Estamos todos. Así nos ordenamos un poco. Acá nos ordenamos un poco. Bueno, primero, identifica todos los genes que tienen interacciones entre ellos y que pueden tener efectos epistáticos o modificadores sobre otros genes, ¿sí? ¿Cuáles eran? Sí. Por ejemplo, el gen H, que va a... El M. Exactamente. El M T. era el que nos podía afectar el color, ¿verdad? Yo no me los acuerdo Sí, ahora todos. Sí. El M minúscula. Claro, Claro. sí, el M minúscula. El M minúscula puede El afectar T. el color. El T también creo que tenía efectos. El resto. Bueno, yo no tengo acá todas las respuestas, digamos, pero eran esos. Era pensar cuáles podían interactuar que fueran distintos genes. O sea, ya no estamos hablando de los alelos de un mismo gen, sino que estamos hablando de distintos genes que están en distintos lugares, que pueden estar en distintos cromosomas, pero que van a tener efectos que van a interactuar y que van a afectar el fenotipo, ¿sí? Ujú. Y eso tiene que ver con los efectos epistáticos que espero que hayan estado viendo las teorías. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno. Luego. Hola, profe, perdón, consulta. Sí. Ahí en el punto 8 dice destáquelos en la tabla con color. ¿Será eso lo que está resaltado? Ah, puede ser. Yo en realidad, claro, ¿ves? Ahí está, las distintas interpretaciones. Yo cuando lo pensé en las tablas de ustedes, que los destacaron con color, pero alguien interpretó en el Excel y bueno, cambió en el Excel y está todo bien, digamos. Pero por eso, lo marcamos en la tabla que después seguimos completando, porque yo lo completé ahí, cuando vi este color dije, ay, no sé si había que completarlo del otro lado, y aparte como yo tengo completo también, que alguien lo habrá completado por ahí por error, nada, ahí generó duda. Gracias, profe. Márquenlo en el ejercicio que ustedes entregan, ¿sí? Porque yo el Excel, cuando les vaya a corregir a ustedes, como pasa esto de que va cambiando, yo no me voy a poner a hacer los conteos que hizo cada uno en su momento y todo, sino que lo tengo abierto, lo voy mirando y voy viendo si los que ustedes me respondieron es coherente con lo que hay en la tabla. Pero el trabajo que yo voy a estar mirando es el que ustedes me entregan a mí, no lo que queda finalmente en la tabla, ¿sí? Ok. Bueno, pregunta número 9. ¿Qué cambios le harías a tu Daviane? Completa la tabla del punto 3, parte 1, la columna correspondiente a más interacciones génicas, o sea, la segunda columna. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que las dos últimas quedaban vacías? Bueno, acá ya completan la anteúltima columna, ¿sí? Marcan, van a ser poquitos, son solo esos, digamos, que marcaron en el punto anterior, que son los que tienen interacciones y que pueden afectar, producir cambios en el fenotipo. Profe, el gen T sí. Es el H sí, el M sí, y el T si es macho o no. El gen T, ay, perdón. Sí, déjame. Estoy bien, ¿no? ¿Para qué la voy a descargar? Porque yo los cargo y los saco de mi compo porque si no me quedan 2 millones de versiones. Y profe, y otra consulta, porque cuando entreguemos el trabajo, lo que es la tabla, te la envío también ya resuelta, porque esa tabla quedó en el trabajo anterior. Sí, por eso lo que les decía es que si la tienen que imprimir, que la guarden. Claro. Yo te la paso, te la agrego en el mismo archivo. Bueno, sí, está perfecto. Si la tienen si ustedes la completan en Word o en el PDF, no pasa nada. Bien.
Si la tienen que... Profe, Sí. consulta, o sea, podemos copiar del otro trabajo y traerlo a este y pegarlo en el 9 la tablita, como la tenemos y terminar de completarla ahí. Sí, sí, O le sí. enviamos el 2.1 y el 2.2 juntos otra vez. No, pone la tablita sola. Sí, o sea, si pueden, y si no, si se les complica, manden todo el trabajo de nuevo, el 2.1, pero si pueden copiar solo la tabla y pegar la tabla sola, mejor, porque ahí queda ya más ordenado, ¿sí? O sea, si alguien tiene Gracias, problemas, profe. no quiero que las cuestiones técnicas sean un impedimento para resolver los trabajos. Entonces, Está bien. la pueden imprimir y sacarle fotos, la pueden copiar en papel prolijamente, que se entienda, y sacarle fotos, la pueden escanear, la pueden resolver en Word, la pueden resolver en PDF, como les resulte más cómodo, ¿sí? O sea, tranquilamente ustedes les pueden copiar esa tabla en Word y armar solo un archivo con la tabla y la van completando, y en cada paso, o sea, en el siguiente trabajo práctico van a tener que, ¿cómo se llama? En el siguiente trabajo práctico van a tener que completarla toda ya, ¿sí? Les va a quedar ya toda completa. Ok. Bueno, entonces, teníamos, a ver, por aquí, ¿dónde me quedó? Lo voy viendo acá. Me preguntaba por el GNT. El GNT no habla de que era sexo. No, por eso, el H y el M, pero justo dijeron el T. Ah, no, bueno, no sé, no Y me ahí me los entró acuerdo yo cuáles son los que tenían, digamos. El TL era Era letal. el número de antenas. No, sí, pero no afecta a otras características. Perfecto. Es solo el No. número de antenas, ¿sí? Bárbaro. Entonces bien. no tiene interacción a distancia, ¿sí? Solo es consigo mismo. Las B1 y B2 Sí. también. B1 y B2 interaccionan entre ellos, y a su vez el M tiene un efecto epistático sobre B1 y B2, ¿sí? B1 y B2 tienen un tipo de actividad que es la que se conoce como herencia cuantitativa, ¿sí? ¿Vieron la teoría de herencia cuantitativa? En los loci. ¿Sí? ¿El resto? ¿Lo vieron? Sí. Sí, profe, sí. Sí, Bueno, es el que tiene, entre los dos extremos, tiene como variaciones en el intermedias. Claro. Es esa. exactamente. Se van sumando las acciones de cada uno, ¿sí? Eso que yo se los representé con transparencias, porque, o sea, se dice que son efectos aditivos. Entonces, cada uno de los alelos que tiene va sumando a esa característica, pero se suman los efectos de alelos en distintos genes, y esos genes, aunque están en distintos locis, son equivalentes. Entonces, para esa característica, el individuo puede tener, en este caso, 4 alelos que le agreguen la característica de color, que lo van haciendo cada vez más azul, ¿no? O al revés era. 4 dominantes más azul, ¿sí? Cuando tiene 4 recesivos es bien verde, cuando tiene 4 dominantes es bien azul, y en el medio hay una serie de características. Entonces, los B1 y B2 interaccionan entre sí, y el M, a su vez, tiene un efecto que está por encima, ¿sí? Que teníamos cuando teníamos heterocigota, sí, iba a tener piel gris. Entonces, si tenemos uno que es heterocigota en la característica M, por más que acá tengamos 4 dominantes, va a ser gris. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, sí. La F también sería, ¿no, profe? Claro, yo también marqué la S. ¿S? ¿Dónde estaba? Abajo.
No, ¿Dónde? ahí. En Acá, el cromosoma. Sí. ¿Este? ¿De locomoción? Dice, tiene efectos pleiotrópicos. Los que tienen al menos un alelo S mayúscula o S minúscula desarrollan manos, mientras que los individuos SAC desarrollan extremidades membranosas. Estos unaviones tienen polifenismo en las estructuras respiratorias. Cuando están en contacto con la atmósfera marciana se desarrollan como pulmones, mientras que cuando están en contacto con el agua se desarrollan como branquias. Se desconoce el gen implicado, pero el rasgo aparece siempre asociado a la forma de locomoción. ¿Sí? A ver, acá no aparece, no es uno de los genes que tenemos marcado. Entonces podríamos decir que ese tiene una acción con algún gen no identificado, ¿sí? Pero no es ninguno de los que están, digamos, no interacciona con ninguno de los que tenemos marcados nosotros en la tabla. ¿Sí? Está bien. Entonces no lo ponemos. Yo no lo pondría, pero si lo quieren poner, digamos, o sea, bajo ese criterio sería válido. Bueno, Profe, bueno, entonces, yo marqué también OPH y OPM como gen ligado al sexo. está bien, es válido, digamos. O sea, también pasa lo mismo, no es directamente una interacción sobre otro de los genes que tengamos en la tabla, pero también tiene que ver con, digamos, con estos genes que están modificando sus interacciones y que tienen distintas actividades según las circunstancias que como puedan ir cambiando, ¿sí? Ok. Bien, entonces, bueno, pregunta 10. ¿Por qué no hay machos de ojos marrones? ¿Eso les representó dificultad o lo pudieron responder bien? Yo puse No, porque es ya. M-cigota y porque no. ¿Dónde está ahí? ¿Qué pasa con los machos? ¿Por qué no hay Creo que para machos hacer, de... Porque tiene ausente la X, la I. porque tenían que En ser I Por no eso hay. solo el alelo que tiene X, que está en X. Exacto. Como dijo María, es hemicigota. ¿Sí? Eso quiere decir que va a tener un solo alelo para el gen y entonces el color que se va a expresar va a ser el de ese alelo. ¿Sí? No hay ninguna interacción con otro alelo. Bien, siguiente pregunta. ¿Era eso la de así? 11. ¿Cuántos fenotipos letales / estériles hubo? ¿Cuál era el total de individuos al momento que hiciste el conteo? Expresa la cantidad absoluta de letales o estériles y la cantidad relativa en forma de fracción o porcentaje. ¿Sí? La cantidad absoluta, yo voy a hacer un conteo acá muy rápido, esto va a variar, cada uno va a tener resultados distintos dependiendo del momento, ¿sí? Pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿sí? Tenemos 20 letales. Los voy a descargar así, lo podré escribir también arriba. Tenemos 20 letales y podemos tener más o menos ¿cuántos individuos? ¿Cuántos había la última vez que... Yo conté 42. 42. Bueno, vamos a tomar 42, ¿sí? Como número. Entonces, acá, cantidad absoluta es el número, ¿sí?
que es 20, ¿sí? Entre letales y estériles. La cantidad relativa es la proporción, ¿sí? Es decir, una fracción o un porcentaje. Es decir, 20 de un total de 42. Está bien. ¿Sí? Sí. Y eso también lo podemos expresar en porcentajes, que es casi un 50%, ¿sí? Sí. Ok. Sí, profe, a mí me da 48%. Bueno, perfecto. ¿Se entiende esto? Como Sí. la diferencia entre absoluto y relativo. Sí. Creo que lo charlamos la clase pasada. ¿Puede ser? En la última parte lo vimos. Sí. Bueno. Entonces es eso. Cada uno en el momento en que cuente va a contar un número diferente. ¿Sí? No quiero que todo el mundo ahora me responda de estos números que yo puse acá. Bueno, que agregue al 21. Claro, cada uno va a hacer los conteos, digamos, y acá lo que tienen que hacer es discriminar ya no el número de individuos, sino el número de alelos de cada uno de los tipos, ¿sí? Acá lo que estábamos contando era individuos. ¿Cuántos individuos descartamos? ¿Sí? Yo hice un conteo rápido, por ejemplo, pero en realidad yo acá no me fijé. Ponele, Pablo, ¿sí? Tenía dos... o sea, tenía letalidad en 2 genes diferentes, pero esto es un individuo, ¿sí? Eso les va a cambiar un poquitito los números. Si ustedes en realidad consideran eso, no van a ser 20, van a ser un poco menos, ¿sí? Los individuos quizás sean, no sé, 15. Algunos, Diego también tuvo en 2 genes, Cintia también tuvo en 2 genes, Leandro tuvo en 3, ¿sí? Entonces en vez de 20 quizás sean, no sé, 13 o 14 individuos sobre un total que vamos a contar en la generación P. Acá vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta llegar al final. Uy, ¿cuántos que son? ¡Qué lindo! Hasta acá. ¿Sí? Entonces cuentan cuántos son en total y hacen esa relación, ¿sí? Exacto. Bueno, entonces, y eso eran individuos. Ahora vamos a contar alelos, ¿sí? Entonces, en el número 2 se dice, contar la cantidad de alelos letales o de esterilidad que hay en la población. Recordar, hay 2 por cada individuo, entonces los alelos totales van a ser el doble que los individuos. Recordar también que en los genes ligados al sexo eso puede variar. Expresar la cantidad absoluta y relativa de cada uno como fracción, como porcentaje y como frecuencia. Entonces, acá ustedes van a tener que hacer un conteo, ¿sí? Y van a contar. Acá les aclaraba. Profe, perdón, Sí. una consulta porque me mezclé. Yo acá en el punto 12, en el número de individuos totales, conté los que aparecen en la tabla de generación P y sumé los de la tabla de letales. Está bien. Pero en el punto 11, en la cantidad de individuos, solo conté los de la tabla de letales. ¿Tenía que contar el total, incluido el de la generación P? No, no, vos ahí contás, está bien lo que hiciste. Acá contaste solo la cantidad de letales, sí vas a contar el total cuando hagas la cantidad relativa, ¿sí? Claro, Acá, ahí, a ver, ¿vamos a agrandarlo? No, a ver. o sea, para la cantidad relativa sí cuento el total que me aparece en la tabla de generación Exacto. P. Sí. Ok. Sí, está bien, Paula, está bien. Y acá, digamos, no les aclara, así que voy a dar por bueno tanto si cuentan los de la pestaña de letales como si no, ¿sí? Yo creí que les había puesto que en la pestaña de letales también los cuenten.
Si los cuentan está bien, y si no los cuentan igual está bien. Van a contar acá, se van a poner a mirar cuántos hay, cuántos alelos, por ejemplo, M, ¿sí? Vamos a la línea M. Entonces empiezan desde el principio, van a ver, acá hay 1, 2, 3, 4, acá no, 5, y así sucesivamente, cuentan. Supongamos que tenemos, ahora vamos a tomar un total de 42 individuos, ¿sí? Vamos a simular que tenemos un total, vamos a calcular que el total de individuos es 42, ¿sí? Y vamos a suponer que contamos, la cantidad de alelos M que contamos acá fue de 35. ¿Sí? Sí. Los alelos M minúscula. Fue de 35. ¿Estamos? Ahora, el total de alelos M entre mayúscula y minúscula, entre dominantes y recesivos, ¿sí? Es... llegan a ver, está muy chiquita la letra, ¿no? Está mejor. Ahí se ve mejor. ¿No? Sí, se ve Ahí. mejor ahí. Ahí estamos. Vamos a ponerlo también. ¿Sí? Si nosotros tenemos un total de individuos de 42, ¿sí? ¿Ahí lo ven bien? Sí, profe. Tenemos 42 individuos y contamos en la tabla 35 alelos recesivos, ¿verdad? Nuestro total de alelos va a ser 42 por 2 porque son diploides. Sí. Entonces nuestro total de alelos va a ser de 84, ¿verdad? Sí. Y la cantidad relativa, ¿sí? Acá van a anotar número de individuos totales en la población, 42. Esto, si hacen los conteos en el mismo momento, les va a dar siempre lo mismo. Luego tenemos el número total de alelos letales y no letales, que va a ser 84. ¿Sí? Y los alelos res era distinto en machos y hembras, y el T no. ¿Sí? Entonces, el T vamos a tener 84. ¿Sí? Y ahora después vamos a ver qué pasa con el res. Entonces, el número total de alelos letales, por ejemplo, vamos a contar para el gen M, habíamos dicho, supusimos que era 35, ¿sí? Entonces, todos estos son números absolutos. Y ahora vamos a calcular los números relativos. La fracción sería 35, teníamos 35M sobre un total de 84 entre M mayúscula y minúscula, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Vamos a ponerlo como 35 sobre 84 es nuestra fracción, ¿sí? Ahora eso lo podemos expresar en porcentajes, ¿sí? Sí. Acuérdense, para hacer porcentaje, si 84 es el 100%, 35 es X igual
35%. 1,66. Bueno, 35% dividido 84 es igual entonces a 1,66. 41,66. 41, yo dije, no me daba. 41,76, dijiste. 66. 66%. Ahí estamos, ¿sí? Entonces acá en porcentaje nos queda 41,66. ¿Sí? Y en frecuencia es eso mismo, pero dividido 100, ¿sí? Llevado a una unidad, o sea, acá la unidad, cuando consideramos frecuencia, en vez de ser un 100%, es 1. Entonces, esto es 0,4166. ¿Sí? Esto es para que se vayan acostumbrando a, digamos, a las distintas formas de ir anotando y que vayan aprendiendo la lógica de cómo vamos anotando todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, esto es igual para todos, salvo para los genes ligados al ¿Los res, sexo. profe? Bueno, ahora vamos ahí. Voy a cambiar el color, ¿sí? Ahora vamos a suponer que de ese total de individuos teníamos, eran 42, vamos a suponer que 20 eran hembras, o vamos a poner XX, ¿sí? No importa si eran hermafroditas o no. Y 22 eran XY, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, tenemos 42 individuos, de los cuales 20 eran XX y 22 eran XY. Los que son XX van a tener 2 alelos en sus cromosomas X. O sea, van a tener un alelo en cada uno de los cromosomas X. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para este gen, los XX van a tener 2 alelos. Pero los XY van a tener uno solo. Entonces, en los XX vamos a tener 40 alelos. Más 22. Y en los XY vamos a tener 22 alelos. ¿Sí? El número total de alelos va a ser, sería 2 por XX más 1 por el número de XY. XY. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? entiendo. Entonces, ahora esto lo voy a llevar para acá, lo voy a poner por acá, ¿sí? Y vamos a poner el número que nos quedaría, que sería 40 más 22, 62. ¿Sí? Y acá en adelante siguen del mismo modo. Supongo que tenían, no sé, 18, bueno, 16 antes. 16, y entonces la fracción va a ser 16 sobre 62, y así siguen. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Yo cuando completé este cuadro, medio como que me generó una duda si las fracciones hay que simplificarlas o no. Mira, si las simplificás, si te dan los números, por ejemplo, acá 16, por ejemplo, lo podríamos simplificar por 2 y te quedaría 8 sobre 31, ¿sí? Pero las simplificaciones las haces solo cuando te dan números enteros. Ok. ¿Sí? Si no, no simplificás. Perdón, Ya profesora. directamente te va a dar una frecuencia. Si la simplificás al máximo, directamente estás haciendo la frecuencia. Ah, ok, gracias, profe. Una pregunta, profesora. Sí. De la cuenta de 62 de alelos letales, los 44, los 40 salen de XX. Uh-huh. Y los 22 salen de XY. Uh-huh.
Entonces, al sumar, claro, eso da... Los 62. no me cierra el número. Son Claro. 40 más... O sea, 22, sí, está bien. Sí, está bien, ese está bien. 62 no son los letales, son los totales. Son los totales, sí. Exacto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Sí, sí. Bueno. ¿Estamos con esto? ¿Seguimos hacia el próximo? Es más, a ver, es más engorroso que... Digo, porque una vez que tienen esto y lo pueden seguir como una fórmula, es repetir el procedimiento, ¿sí? Sí, no. No es, yo los voy guiando mucho con eso porque no me... a ver, entiendo que no van a dedicarse a hacer este tipo de cosas. Lo que me importa es que vayan incorporando, que se vayan ejercitando y vayan incorporando los conceptos en base a la ejercitación, ¿sí? Entonces, por eso, digo, no les voy a hacer pensar cómo calcular un porcentaje, que se tienen que poner a revisar. Está bien, lo googlean y en 2 minutos encuentran en Wikipedia cómo calcular un porcentaje, cómo hacer una regla de 3 simples y no se la acuerdan. Pero bueno, yo se los doy, no me preocupa. Solamente quiero que vayan repasando, digamos, y ir incorporando estas cosas. Bueno. De entender lo lúdico. ¿Eh? Tengo problema de entender lo lúdico. Bueno, vamos al ejercicio 13. No, nada, bueno, el 13 es la tirada de dados, que por ahí también es medio engorrosa, pero básicamente, digamos, es como para poder elegir una gameta y que sea más o menos azarosa la elección. Entonces ustedes hacen una primera tirada y supongan que les salió un 3, ¿sí? Entonces van a ir hasta... nos quedó más chica la tabla porque vi que había hasta AQ, ¿sí? ¿No? Sí, y yo acá les había considerado más CH. Bueno. Pero bueno, entonces que les usarán los números del 1 al 3 y los demás ya no los usarán. O sea, si les sale un 4, hacen otra tirada y usan los números del 1 al 3, ¿no? Bueno, supongan que nos salía un 2. Nos vamos a la columna W, ¿sí? Entonces vienen acá. Tengo que comprarle pilas al mouse. Vamos a la columna W. Profe, perdón, pero ¿no es del banco de gametas eso? Ah, sí, perdón. Acá estamos. Ahí. Ah, por eso eran muchas más columnas acá. Porque claro, son 3. Está bien. Ahora sí. Bueno, acá está, ¿sí? Esta es la columna W. Entonces, porque ustedes las... ¿Quedó? Está bien. Ahí tenemos tus gametas, Pedro. Bien. Bueno, la segunda tirada, te quedas con esa persona, dice, según corresponda. A ver, primera tirada, vamos a ver la columna de esta. Segunda tirada, quédate con la persona de la primera columna según corresponda. Busca al... perdón. Déjame recordar cómo era el mecanismo. Tengo que haber elegido una gameta que haya dejado una... Si tienes un óvulo, busca un espermatozoide y viceversa. Haces una primera tirada, caes acá, ¿no? Caímos en W. Segunda tirada, buscamos al siguiente compañero, ¿sí? Porque el W lo que me va a estar marcando es como una zona. Pero si no, todos agarraríamos esta misma gameta. Claro, eso es lo que me parece. Entonces, claro, por eso. Entonces, por eso, digamos, yo ahora hago otra tirada. Supongo que me salió 5, ¿sí? En la primera me salió un 2. En la segunda me sale, acá, me sale un 5. Entonces, ¿qué hago? Busco a la quinta persona. Estaba parada acá, en W. Y voy a contar, Julián es 1, Lautaro 2,
María 3, Paula 4 y Cintia. ¿Sí? Voy a caer en Cintia. Entonces ahora voy a elegir una gameta de Cintia. Y en la tercera tirada, vamos a suponer que me salió un 3. Dice, elegí la segunda gameta de esa persona. ¿Sí? Entonces, estamos acá. Cintia, gameta 2. ¿Sí? Me voy a quedar con esta. ¿Sí? Ahora Y esa es la sí. forma en que yo elijo una gameta. Ahora, supongamos que yo tenía un óvulo. ¿Sí? Y ahí Entonces cayó uno. bueno, ahí yo ya les doy un grado de libertad. Muévanse para un lado o para el otro. Por ejemplo, acá la tengo a María que tiene espermatozoides. Bueno, me muevo para acá. El primer espermatozoide que encuentro, me lo quedo. ¿Sí? Y elijo este. ¿Sí? Ahí tienen el grado de libertad de moverse para un lado o para el otro. Pero la idea de esta tirada es justamente que podamos elegir caer en distintos lugares de la tabla más o menos azarosamente. ¿Estamos con eso? Perdón, bueno, Sí. pero una vez que elegimos Sí. los datos que tenemos de esa gameta, ¿lo transcribimos a otro lugar? Claro, Sí, ahora, por ejemplo, ahora a mí me quedó la gameta esta AF de María, ¿no? Sí. Entonces, en el siguiente punto, acá, voy a poner el genotipo de mi gameta, que era la que yo elegí en esta columna, y en esta otra columna voy a ir copiando los datos de María, ¿sí? Que está ahí. Vamos a... Elegimos la del medio, ¿no? Eligen la que les va tocando. Yo elegí, o sea, a mí me había tocado esta, por ejemplo, pero yo necesitaba un espermatozoide, entonces me moví y agarré el primer espermatozoide que encontré, que fue este. ¿Sí? Para mi caso. Entonces agarro ese espermatozoide. Agarro ese espermatozoide y voy a ir copiando los datos acá. Tenía alelo recesivo para PZ, alelo dominante para H, alelo recesivo para LAM, el alelo LU, después el alelo recesivo, después el alelo R, y así sucesivamente, ¿sí? Y en esta otra voy a poner los que tenía yo, supongamos que era un dominante, otro dominante, otro LAM. Estoy copiando los mismos porque no me acuerdo, creo que era LUB, el otro alelo y así sucesivamente, ¿sí? D, I, R. No sé, supongamos que eso era lo que yo tenía en la gameta que elegí yo, que me salió a mí, que había armado en el trabajo práctico anterior. ¿Sí? En el trabajo práctico 1. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ejercicio, ¿sí? Y entonces, ¿cómo me va a quedar el genotipo? Va a ser, por ejemplo, para este caso, PZ, acá va a ser HH, acá va a ser LAM, y LUB, y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer acá, y luego acá, en función de lo mismo que ya hicieron en el trabajo práctico 1, qué es lo que ustedes esperan que vaya a ser el fenotipo del individuo, considerando las interacciones alélicas dentro de los genes y considerando las interacciones entre genes que estuvieron viendo hasta ahora, ¿sí? Sin considerar las influencias ambientales. Okay. Profe. Sí. Cuando pregunta cuál es el parentesco con los anteriores, ¿ahí qué tenemos que poner? Hijo. Ah, ok. O sea, decir anotando que son hijos, nietos, entre ellos, que son, porque en alguna parte, no sé, acá les preguntaba, yo me acuerdo que después, en la final, les preguntaba entre ellos, ¿sí? ¿Cuáles son los parentescos? Hay unos, o sea, van a tener 2 hermanos y el tercero que va a ser medio hermano. Sí, porque ustedes o sea, esta tabla la van a llenar una vez para uno, que es lo que van a completar acá después, esos mismos datos los van a volcar acá, en F1A.
¿sí? Y después lo van a repetir con F1B y F1C, que no sé por qué acá se dieron Y si vuelta. sería un letal, el parentesco sería, tendríamos que poner igual, hermano o nada. Si es un letal, ustedes tienen la opción de, yo creo que les dije mínimo tengan uno. Tienen la opción, si ustedes quieren, de armar o no, digamos, o sea, de hacer algunos cambios y armarse un individuo viable o no. Digamos. A ver, déjame releerlo porque no me acuerdo bien, pero dice, corrobora que, bueno, elijan las gametas, es muy probable que en esa columna no haya una que te sirva, pero que te corres hasta que encuentres la siguiente. Y después dice, si el individuo es viable, ponele un nombre, ponele que yo le pongo acá, no sé, Julia, ¿sí? Completá el genotipo en la hoja acá, ¿sí? En F1, A, ¿sí? Completan, que fue lo que les salió. Eso mismo que tenían en esta tabla, acá, lo pasan acá, ¿sí? Y si resulta ser un genotipo letal, completar todos los datos igual. Marca con color, o sea, hacen lo mismo que hicieron con los parentales, con los letales, ¿sí? Marcan con color la fila donde tienen los alelos que determinan letalidad, y como vamos a hacer otros cruzamientos, a lo podemos descartar sin hacer cambios, pero lo anotan en la pestaña de letales ya como F1, ¿sí? Acá ya lo anotó. Lautaro Claro, yo, profe, sí. y Beatriz Pereira anotaron los que les habían caído letales en la pestaña esa, ¿sí? A mí me pasó eso, que en la primera, nada, tuve, y bueno, en la segunda me salió un letal, en el B. Pero en el C, Está bien. claro, pero ya en el otro sería, no sería un hermano, sería como un familiar, digamos, Un medio hermano. un medio hermano. Un medio hermano, porque vos en el primer caso vas a tener dos individuos, o sea, vos tenés el primero que elegiste, que fue eso como habíamos dicho, ¿no? El segundo, les decía, no me acuerdo, que eligieran otra gameta del mismo individuo. Sí. ¿Sí? Entonces ustedes estaban... estaban acá, por ejemplo, entonces yo elijo la otra gameta, esta otra, ¿sí? Y uso otra de mis gametas y otra de las gametas del mismo individuo, ¿sí? Sí. Entonces, van a ser dos individuos que comparten ambos parentales, el padre y la madre. Por lo tanto, son hermanos. En el tercero, ustedes van a elegir otra gameta de otro individuo, que no me acuerdo si era al azar, si ahí tenían libertad de elección ustedes o tenían que hacer tirada de nuevo. Había que tirar de vuelta, sí. Había que tirar de vuelta, bueno, hacían otra tirada, elegían a otro parental, y, o sea, tenían una gameta que era el mismo, que era ustedes, o sea, y la segunda gameta que iba a ser de un parental diferente, entonces iban a ser medio hermanos, ¿sí? Ahí está. Entonces completan todos los datos acá, les ponen nombre y los pasan acá. Si les pasa que les quedaron letales, o sea, si los tres les salieron letales, lo tienen que volver a hacer, o sea, mínimo tengan un individuo, ¿sí? Como para seguirlo. Y si les queda algún letal y ustedes quieren tener 3 o quieren tener 2, pueden generar individuos, digamos, de reemplazo para de diferentes generaciones, Wilmer, o gestiones, ¿qué quiso decir? Como que Ay, vamos a tener hijos de diferentes de diferentes padres, claro, más o menos. sí, exactamente, esa es la idea. ¿Sí? Hablar un poquito sobre los parentescos y todo eso. Bueno, y listo. O sea, no es difícil este trabajo, es pesado. ¿Sí? Y el cuadro también va a ser pesado. Lo lamento, Pesadito, sí. chiques. Pero acá, digamos, el aprendizaje va a pasar por eso, ¿no? Por mirar, por ver los datos, por analizarlos. Ustedes piensan que no tienen, Claro. no tienen examen de esto. Así que cuando me odien, pensando en todos los ejercicios que tienen que hacer, piensen que no van a tener que estudiar para dar un parcial, ¿sí? Bien.
Y hay que estar muy atentos, es verdad. Tenés que estar muy Hay que estar atentos, contar, tener un papelito, ir poniendo barrotes y tachando. O sea, tienen esos métodos de conteo, digamos, que son más o menos sencillos, ¿no? De ir contar, digo, o sea, eso, pueden ir. Yo acá cuando cuento, por ejemplo, me voy posicionando en las distintas celdas para ir contando y que no se me pasen, y pueden ir haciendo, como cuando cuentan al truco, ¿no? Hacer un... bueno, tengo acá, a ver si... no sé cómo escribir. No, pero esto me va a dejar hacer. No tengo lapicito. Acá puedo agarrar un lapicito. Ahí está. ¿Sí? Pueden ir haciendo 1, 2, 3, 4 y tachan 5, ¿sí? O 5 lo tachan, como sea, que tengan su método. O el típico del truco, ¿sí? Para contar de a 5. Pero digo, usen esos métodos, porque si van contando y no van anotando nada, obvio que se pierden en algún momento. Pero la idea es esa, digamos, que vayan incorporando los conceptos en función de ir mirando. O sea, lo que tenemos acá es una población que se va cruzando, que vamos teniendo generaciones y que vamos viendo qué es lo que pasa con los alelos a través de las generaciones. Y es un trabajo que puede ser pesado, pero no es difícil. O sea, las partes difíciles yo se las doy medio prehechas, ¿sí? Como para que las puedan ir resolviendo, como para que tengan la ecuación hecha una vez y luego el resto es ir completando los datos y que vayan incorporando los conceptos en función de irlos trabajando, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, no sé si les quedan dudas sobre este trabajo práctico. No, ya está. Por ahora se me aclaró las dudas que tenía. Bueno, a mí también. Sí, profe, gracias. Estaba a ciega, la verdad. Hice como los chicos, con el dado más o menos. Estaba tirando a ver que salga lo que salga, pero que salga. Bueno, ahora quisiera... que Profe, le hago cuenta una última Gilmer. consulta. Sí. A ver, Pedro, y después ¿quién venía? ¿Melissa? No, una cosa cortita. Lo que comentó Wilmer, bueno, yo también hice algo parecido. Mano, y como mi sobrina Anita tiene pinturitas, se las pedí prestadas. Y la verdad que me vino bárbaro. Claro, cuando le pedí prestadas las pinturitas a mi sobrina Anita, ella estaba durmiendo. Así que después me las estuvo reclamando. Pero bueno, la verdad que me vino bien para pintar, ubicar bien los alelos, así que bueno, compré bien Es que yo, de hecho, recomendación. justo antes de que empezara la pandemia, en el 2019, en el segundo cuatrimestre del 2019, les había llevado los cromosomas, les había pedido que llevaran tijeras y cinta, y lapiceras, y lapicitos, crayones, lo que tuvieran, digamos. Y había ido justamente con los cromosomas y estuvimos haciendo el ejercicio en clase de cortar cromosomas, cada uno hacía sus cosas, se pasaban cromosomas, entonces tenían hijos y después tenían nietos, y todo ese ejercicio lo hicimos en clase. Claro. Y bueno, ahora lo tuvimos que adaptar a la, a la virtualidad, pero bueno. Melissa, ¿estabas por preguntar algo? Sí, profe, una consulta. En el trabajo dice que nos tenemos que fijar, el compañero que nos tocó en la tirada de dados no tengo hecho pareja con con nuestro bichito, ¿no? Sí. ¿Dónde lo anotamos? ¿En el Excel? No, eso nada. O sea, yo, por ejemplo, acá elegí el de María, ¿no? Que me había quedado acá. Bueno, antes de anotarme, me fijo que María no haya elegido mis óvulos, porque entonces vamos a tener los mismos resultados y ahí a mí, después docente, se me pone sospechoso cuando tengo que corregir y veo dos personas con los mismos resultados, ¿sí? Entonces, si María justo, o sea, es mucha casualidad, pero puede llegar a ocurrir,
justo a María le tocó, le habían tocado mis óvulos, se había elegido mis óvulos, entonces yo digo, bueno, no, María no, y sigo buscando, y digo, a ver, Lautaro, elijo los de Lautaro y trabajo con los espermatozoides de Lautaro. ¿Se entiende? De Lautaro no, del Undaviano Sí, de Lautaro. eso queda anotado en F1A, 1B, No, y esa así, no la ¿no? anotan, directamente pasan y eligen y listo, no es necesario que dejen un registro de eso. Profe, Perdón, ¿y profe, cómo sabemos si, por ejemplo, no sé, Beatriz eligió los míos y por casualidad yo elegí los de ella? Porque ustedes lo eso. tienen que anotar. ¿Dónde lo tienen que anotar? No me acuerdo. Sí, está 2-1, no. en el banco, no, el banco de gametas. Dice, espermatozoides, corroborar. Si tenés un óvulo. Ah, no tiene, no lo anotaban en ningún Sí, lado. sí, en la otra hoja está ¿El anterior? No. ¿Dónde está el cuadro? En el cuadro que está ¿Acá? después dice. Ah, en el cuadro. Sí, pero el tema es que no hay un lugar Y también público. en la hoja de donde está ahí está el nombre, en la hoja de, ¿cuál era? En La el de Excel gameta. tiene que estar. Sí, Acá, en esta. ahí. Acá hay una pestaña, fíjense, o sea, ustedes tienen las pestañas de abajo, tienen generación P, banco de gametas, F1, B, A, B, C, F2, y luego tienen una hoja que es gameta seleccionada para cruzar, ¿sí? Entonces acá es donde, digamos, ustedes ponen tipo de gameta y el origen. Por ejemplo, yo acá había puesto como ejemplo Pancho. Ahora pondría gameta de tomada de María, ¿sí? Se pondría acá, tomada de María. Entonces, cuando María viene, va a venir y va a buscar, a ver Natalia, que de quién usó las gametas. Uy, justo usó las mías, Claro. entonces no la uso. ¿Se Perfecto, sí, entiende? sí. Bien. Esa es la idea. Ya está. Profe, pregunta. Sí. Algunos hicieron ambas. Ese no, Perdón, Cintia, se me fue un cachito. ¿Algunas hicieron ambas? que dicen que tienen óvulos y espermatozoides, que son. Sí. ¿Ese los podemos usar o no? Sí, sí, sí. O sea, si vos tenés alguien que tenía ¿cómo se llama? Un hermafrodita. Acá, ahí dice ambas. Acá, Leandro, ¿sí? Orce. Tiene ambas, entonces vos elegís las que quieras y la considerás en función de tus necesidades. Supone que vos tenés óvulos, la tomas como espermatozoides, y si tenés espermatozoides la puedes tomar como óvulos. Ah, buenísimo. Sí. Profe, una Tiene consulta, bastante. ahí no nos deberíamos fijar en el gen del sexo. Para saber si es Sí. óvulo o A ver, vos lo que puede pasar acá, lo que les va a pasar a algunos, les puede llegar a pasar, es que les quede, digamos, acá tenemos res menos, no, esta, menos, quiere decir que son todas portadoras de I, ¿sí? Si tuviera, no, perdón, de X. Si tiene el gen X, es porque es portador de I. ¿Sí? O sea que sería un espermatozoide, ¿no? No, porque un espermatozoide puede portar X o puede portar Y. Cualquiera de las dos cosas. Es la gameta. ¿Se entiende o no? Sí. Lo que les puede llegar a pasar, si ustedes tienen un macho y toman un óvulo de una hermafrodita que es portador de I, es que les quede un individuo II, que no va a ser viable. Eso hasta ahora no está considerado, ¿sí? Yo les puse recién en el trabajo práctico 4,
una instancia, digamos, de reflexión para eso, pero lo vamos a ver después, ¿sí? No tienen en este trabajo una instancia para considerar qué pasa con esa situación. Ok. Vamos a mirar un poquito el 3. Ok. Bueno, el 3, los bichitos, que hay ahí unos escarabajitos que hay en ese mismo planeta, Undavia. Y acá lo que vamos a ver, estos escarabajos tienen 3 pares de cromosomas, y lo que tienen es que el crossing-over está inhibido, ¿sí? Hay una enzima que es, digamos, parte responsable del crossing-over, para la cual tienen alelos recesivos, y entonces el crossing-over no ocurre en estos bichos, ¿sí? Entonces la idea es hacer un ejercicio como para ver si hay, o sea, vamos a ir haciendo los cruzamientos, vamos a ir haciendo el seguimiento de lo que pasa con estos cromosomas, y a medida que se van generando gametas y van produciendo individuos, y vamos a ver si tenemos individuos con nuevas combinaciones que son diferentes a las que tenían sus padres, ¿sí? Y la idea es ver qué pasa con la recombinación cuando no hay crossing over, ¿sí? Recuerden que la recombinación está dada por 2 instancias. Una es el crossing over y la otra es la segregación al azar de los homólogos, ¿sí? Y la segregación al azar de los homólogos va a seguir existiendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan estos cruzamientos y digan, bueno, este cromosoma vino a con el círculo grande está representando un óvulo, y este óvalo más chiquitito con una colita así medio espiralada está representando un espermatozoide, ¿sí? Esto que está acá es un espermatozoide y esto es un óvulo. Entonces tenemos acá una hembra productora de óvulos acá, y este es otro óvulo, ¿sí? Entonces este individuo se produce por la fecundación entre este óvulo que produjo esta hembra y este espermatozoide que produjo este macho. Entonces la idea es que ustedes vayan viendo qué es lo que pasa, ir haciendo el seguimiento, muy parecido a lo que hicieron en el trabajo práctico número 1, el 2.1, digamos, de ir haciendo el seguimiento de lo que pasaba con los cromosomas. Pero acá no van a hacer crossing over ni nada por el estilo, sino que simplemente van a decir, bueno, este cromosoma viene a este óvulo, entonces va a tener acá este del par 1 que recibió de la madre y este del par 1 que recibió del padre, y así sucesivamente, ¿sí? Y es ir viendo qué es lo que pasa con cada uno de los bichitos. Entonces, vuelvo. Les va a pedir, digamos, que reflexionen un poco sobre eso, si va a haber recombinación o no y por qué, si hay genes ligados y cuáles son, en este caso, luego hacer los cruzamientos, ¿sí? Entonces vayan reflexionando sobre eso. Bueno, cuál es el fenotipo que esperan ver en cada uno de los bichos, y luego volvemos a los undavianes, ¿sí? A los marcianitos. Dice los genes B1 y B2 determinan el color de la piel de la piel undaviana, tienen 2 alelos cada uno con efectos aditivos. ¿Qué genotipos posibles esperas tener y qué fenotipos? Completa la tabla. Entonces, si acá tenemos, bueno, el número de alelos dominantes, ¿qué genotipos esperamos tener? ¿Cómo eran? B los números, los cosas, ¿no? Podemos tener, si son 0 alelos dominantes, va a ser B1, 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 y en el otro B2, B2. Si tenemos un dominante, podemos tener, por ejemplo, B1, B1 y B2,
B2 y todas las combinaciones posibles, ¿sí? O sea, puede ser, acá un dominante en B1 o dominante en B2, ¿sí? En cualquiera de los dos cromosomas. Acá también puede ser, por ejemplo, B1 y B2. No sé si se llegaba a la diferencia entre la B mayúscula y minúscula, pero a ver si los cambio de color. Se nota, ¿no? Sí. Para que los puedan ver, ¿sí? Es ver todas las combinaciones posibles Sí, entre la... que pueden tener de dominantes y recesivos, ¿sí? Acá es con 2 dominantes, acá es con uno solo de dominante. Entonces, bueno, de qué color va a ser el fenotipo y cuántos individuos hay con cada... O sea, ahí otra vez tienen que venir a la tabla acá y ver las distintas características, ¿sí? de la generación parental y fijarse, bueno, cuántos hay que tengan, por ejemplo, acá tienen, justamente, acá está el caso donde tienen un dominante, o sea, es heterocigota en los 2 genes, ¿se entiende? En los 2 locus. Sí. Y entonces tiene 2 dominantes, pero uno está en un locus y el otro está en el otro. Y así sucesivamente, entonces van a ir anotando acá otra vez, haciendo barrotes o lo que sea, y después lo traducen a números, para ir viendo cuántos individuos hay con esa característica. Y eso luego lo van a traducir en una gráfica, ¿sí? Que les va a quedar acá. Por ejemplo, hay un individuo que tiene todos recesivos, otro que tiene todos dominantes, y, no sé, 20 que tienen la mitad y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces Profe, lo van a ir anotando acá, en una gráfica que les va a quedar con una forma de campana de Gauss. ¿Sí? profe, entonces eso sería con la generación P y F1. Sí, con la generación P, creo que solamente se los pedía para la generación P, lo pueden hacer como quieran. Porque no les aclara, creo. O sí. Ok, pero entonces la cantidad de Sí, gametas... considerando los de la generación P y los de la F1, los dos. Ah, ok, listo. Sí, porque lo que pasa es que al sumar la F1 tenemos un número un poquitito más, más sustancioso, ¿sí? Como para que les quede los resultados. Si quieren, si se les hace demasiado, porque somos varios, cuenten solo la F1A y no cuenten la F1B, por ejemplo, ¿sí? Así no se les hace tan largo el conteo. Esto es los distintos fenotipos y esto es la cantidad de individuos que hay. O sea, es llevar esta información que tienen acá, llevarla acá. Por ejemplo, si nosotros acá teníamos, no sé, 3, acá teníamos 8, acá teníamos 30, acá teníamos 10 y acá teníamos 5, ¿sí? Ponen eso acá. Con el primer fenotipo teníamos 3, entonces acá hacen una marca, ¿sí? Con el segundo fenotipo teníamos, ¿cuántos dije? 8, acá hacen otra marca. Con el otro fenotipo teníamos, bueno, se me va la tabla, ¿no? 30, otra marca, y así, ¿se entiende? Sí. Luego otro por acá, y otro por acá. Entonces cuando hacen la curva les va a quedar una campanita de Gauss. Luego, otro ejercicio. Estos ejercicios que tienen que ver con hacer lo mismo. ¿Sí? Acá van a tener un alelo que tiene un tipo de reacción a la... o sea, acá ya vamos a estar viendo algunas cuestiones de interacción con el ambiente. Por ejemplo, estos alelos que cada uno, digamos, tiene distintos tipos de normas de reacción con la temperatura. ¿Sí? Entonces van a graficar, van a tener este alelo que en una cantidad promedio de 36,
¿Y dónde estaban los datos? Acá, ¿sí? Van a tener en esta tabla, van a tener datos de donde el alelo 1 a esta temperatura cuántas manchas da, a esta temperatura cuántas manchas da, a esta temperatura cuántas da, y así sucesivamente, y eso lo tienen que graficar en la tabla. Estos ejercicios donde van a tener un eje de coordenadas y van a tener que hacer gráficas, tienen que ver con que se vayan familiarizando con esta forma de representar información, de ir representando datos, que es hacerlos y también luego poder empezar a aprender a interpretarlos, ¿sí? Interpretar cuando uno ve una gráfica, porque la mayor parte de la información que nosotros luego vamos a tener siempre, digamos, en la carrera científica, cuando hacemos publicaciones y todo eso, tiene que ver con interpretación de gráficas. Si yo les doy a ustedes una tabla como esta y les digo que saquen conclusiones, la mayoría de ustedes, salvo que sean muy genios y tengan así como una relación muy especial con los números, va a ver esta tabla y no va a poder sacar ninguna conclusión de nada. No son números ahí aleatorios. En cambio, estos números ordenados en una tabla donde cada uno de los datos va a tener un color distinto y van a poder ver cómo estos alelos van a reaccionar de manera diferente en distintas condiciones, les van a permitir a ustedes sacar conclusiones respecto de cómo la temperatura está influyendo en la norma de reacción, ¿sí? Entonces, la idea de estos ejercicios, donde lo que tienen que hacer es completar gráficas, tienen que ver con eso, con que se empiecen a familiarizar con esa forma de volcar los resultados y al mismo tiempo de interpretar resultados ajenos. Cuando alguien se los presenta, digamos, ordenados como gráficas, que ustedes puedan ver una curva y decir, bueno, aumenta la temperatura y aumenta la cantidad de manchas, aumenta la temperatura y disminuye la cantidad de manchas. Bueno, ¿cómo es esa reacción? ¿Sí? Luego, les va a dar una tablita y les va a decir, en función, ahora sí vamos a considerar cómo esos alelos reaccionan con distintas características ambientales, ¿sí? Sobre todo, me parece que era la forma de los ojos, la forma de los dientes, ese tipo de cuestiones, y el sistema respiratorio. Entonces les va a dar distintas condiciones ambientales y que ustedes piensan en función de cuál es el genotipo que tiene su Daviane, de la generación parental, ¿sí? Cuál es el genotipo que tiene y cómo esperan que sea el fenotipo en cada una de esas condiciones ambientales que se les está planteando, ¿sí? La última es una condición que ustedes pueden elegir, y luego van a elegir una de estas condiciones para que de aquí en adelante su marciano ya sea de esa manera. Quiero decir, por ejemplo, que tenga, no sé, los ojos más redondos y grandes, ¿sí? Entonces, porque luego en uno de los ítems tienen la posibilidad de dibujarlo. Ahora estás en condiciones de dibujar y pintar a tu medida, ¿sí? Así que ahí, ya con la condición que hayan elegido, lo pueden dibujar y tener su variante. El ejercicio número 22 es un ejercicio de reflexión que me parece que lo charlemos la clase que viene, porque calculo que hoy debe haber gente que todavía no vio el trabajo, o ya lo estuvieron mirando todos. No, todo no lo vi. Bueno, la clase que viene, en función de todas las dudas que les vayan surgiendo, vamos a ir reflexionando sobre todas estas preguntas que están en el punto 22. Y nada, ahí ya lo pueden dibujar y después tienen otro punto donde tienen varios marcianos y en función de lo que ustedes ven, tratar de deducir en la medida en que sea posible. No siempre es posible, pero en algunos casos, digamos, hay cosas que pueden deducir en función de lo que ustedes están viendo, cuál es el genotipo de ese individuo, ¿sí?
por ejemplo, si ustedes ven que es gris, ya saben que, SM. que va a ser heterocigota para M, ¿sí? Lo mismo con los lunares, lo mismo con el color de ojos. El color de ojos asimismo les va a permitir saber que esto es una hembra, ¿sí? En este caso, ustedes pueden tener una hembra que sea homocigota, pero en este caso saben que el macho no va a ser, no puede tener dos colores de ojos. Y bueno, ese tipo de cosas. Luego acá van a tener también digamos, un ejercicio muy parecido al que hicieron en el trabajo que van a tener que entregar mañana, de cruzar gametas para generar una F2, sin registrar tanto dato, solamente acá la idea es poder generar una F2. Y van a tener una tablita de referencia con los colores para poder mirar luego estos marcianos y decir, bueno, este verde corresponde a este genotipo, ¿sí? Quiere decir que es todo recesivo, por ejemplo. Y al final tienen otro anexo donde pueden cortar y pegar si no se animan a dibujar su baviano, y tienen los pedacitos, digamos, como para cortar y pegar y armar un collage. Quiero todos los undavianes acá pegaditos en este espacio en blanco, ¿sí? Pegaditos dibujados, o sea, quien los dibuja. Hasta ahora, en general, se vienen animando a dibujar, lo cual me alegra muchísimo. Así que bueno, más o menos eso es el trabajo práctico número 3. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o directamente lo vemos la clase que viene cuando ya se hayan puesto a trabajar. Bien. John. ¿Estamos? Estamos, profesora. Bueno, buenísimo. ¿Dudas sobre la teoría? ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Que digan, bueno, yo entregué el trabajo, pero sigo sin entender tal cosa. No, una pregunta que quedó sin respuesta, pero supongo la respuesta que quedó para hacerla, era cuando teníamos la serie de los ratones yellow, no me acuerdo qué otras características tenía, y después era albino, homocigota para albino. Termina siendo albino. Sí, eso, porque eso quedaba en el video, ¿no? No. Sí, termina siendo albino. Vos sabés que ahora no me acuerdo, pero no me acuerdo si era albino o era Himalaya. No, era albino. Bueno, puede ser, sí, la verdad es que no me acuerdo. Tendría que ponerlo. Era albino porque era homocigota dominante para yellow, y me acuerdo que terminaba en homocigota recesivo para albino, entonces es albino. Bueno, ese era dominante, claro. Está bien, sí, me parece porque era ahí la pregunta capciosa. Exactamente, era albino. Sí, está bien. Está bien. ¿Se entiende? Eso es un caso de pistacia, ¿sí? Claro, exacto. Así que bueno. Buenísimo. Listo. Ya me quedé con la duda ahí aclarada. ¿Alguien más? Bueno, quedamos para la semana que viene. Gracias. Bueno, gracias, profesora. Listo, nos vemos. Feliz noche, chicos. Adiós. Buenas noches a todos. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Hasta luego,